Bueno, muchachos, retomando entonces el tema, como les dije, quiero que me entiendan perfectamente este ejemplo porque pues es la base para el ejemplo 2, porque es la base para que ustedes puedan crear una estructura coherente de entrada y salida. Ahorita lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿qué fue? Meter una cadenita de caracteres y sacar una cadenita de caracteres. Pero, ¿qué pasa? Yo quiero meter datos coherentes y estructurados, ¿cierto? No una cadena de caracteres porque es complicado, ¿cierto? Yo quiero meter, por ejemplo, toda la información de una persona. Pues imagínense meterla en una cadena de caracteres, enviarla y después recuperarla. Pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo la parto? ¿Cómo sé las divisiones? Entonces, existe un truquito interesante para hacerlo. Y se ve en este ejemplo. Entonces vuelvo e insisto, creamos la clase tipo registro, tiene 3 variables, una variable nombre que es un arreglo tipo char, edad que es un entero y altura que es un float. Listo. Entonces vamos a crear un objeto que vamos a llamar Pepe, obviamente de la clase tipo registro, ¿cierto? Que fue la que definimos allá arriba. Entonces recuerden, muchachos, este objeto Pepe tiene 3 variables asociadas. Cuando creé el objeto, la instancia que se derivó de esa clase se guardó en memoria y tiene sus variables particulares, o sea, nombre de Pepe, edad de Pepe, altura de Pepe, ¿cierto? Aquí en este instante tiene basura. ¿Por qué? Pues porque no asignamos nada ni tiene un constructor. Entonces aquí no tiene nada, ¿cierto? Abajo creamos otra clase, otro objeto que se llama PP2. Entonces tenemos 2 objetos diferentes de la misma clase, que aunque tienen las variables iguales por venir de la misma clase, en realidad deben contener valores distintos porque son objetos distintos, ¿cierto? Entonces aquí viene lo primero, muchachos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Vamos a crear un objeto de salida, ¿cierto? Una conexión de salida que la vamos a llamar fSalida, ¿cierto? Recuerden, con la clase ofStream. ¿Qué argumentos le voy a ingresar a eso? Recuerden que en el ejemplo pasado le ingresábamos el nombre del archivo y ya, pare de contar. Aquí va a ser diferente. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a asignar un nombre de un archivo, pero este archivo lo vamos a crear binario, ¿cierto? Entonces le pongo la extensión .dat. No necesariamente tiene que tener extensión .dat, puede no tenerla. Le voy a poner la extensión .dat para que me identifique que es un archivo binario. Correcto. Entonces, ¿qué argumentos le debo yo dar a la conexión de salida para que identifique que es primero que todo, para que identifique que es un fichero de salida, ¿cierto? Binario, que es un fichero de salida binario. Entonces, le tengo que decir, vea, pilas que como la conexión es de salida, a iOS lo tengo que asociar con out, correcto. Coloco el pipe y a iOS lo tengo que asociar con binary. En realidad aquí lo que estoy llamando es binary y out con el contexto iOS. Ese contexto iOS viene de la librería de fstream. Correcto. ¿Cuántos argumentos hay ahí, muchachos? Hay 2 argumentos, ¿cierto? Porque este en sí es un solo argumento. Miren que está separado por el pipe. Bueno, ¿qué le estoy diciendo con esto? Le estoy diciendo, pilas, que esta conexión es de salida y a su vez es una conexión binaria. Entonces, ojo con eso. Bueno, muchachos, ¿ahora qué hago? Voy a utilizar la función stringCopy. Esta función stringCopy me la saqué de la librería CString. ¿Qué hace la función stringCopy? La función stringCopy asigna una cadena de caracteres a un arreglo de caracteres. Acuérdense en que eso no se puede asignar así olímpicamente. Una cosa es una cadena de caracteres y otra cosa es un arreglo. Entonces, con stringCopy logro que una cadena de caracteres se asocie directamente a cada uno de los
posiciones del arreglo de caracteres, ¿cierto? Se lo asigno entonces al nombre de Pepe, ¿cierto? A la edad de Pepe, que es un entero, le asigno 32 y a la altura, que es un float, le asigno 1.78. Ahí asigné las variables. Aquí lo hice así, pero si alguien quisiera hacerlo mejor, pues lo pudo haber hecho, ¿por qué? Por un constructor. Aquí lo hicimos así, no importa, pero pudo haber sido por un constructor. Hubiera sido más eficiente. Sí. Un string copy asigna una cadena de caracteres a una cadena de entero. Asigna una cadena de caracteres a un arreglo de caracteres, ¿cierto? Recuerden que las dos cosas son diferentes. Voy a hacer aquí el paréntesis, muchachos, para que lo tengan bien claro. Acuérdense, muchachos, cuál es la diferencia entre una cadena de caracteres y una regla de caracteres, ¿cierto? Entonces, recuerden que una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, hola, espacio, prueba. Es una cadena de caracteres. Un arreglo de caracteres es un vector, ¿cierto? Que en cada una de sus posiciones tiene un carácter. Entonces, por ejemplo, o, la, etcétera, ¿cierto? Recuerden que cuando yo voy a definir un string, una cadena de caracteres, ¿cómo lo hago? Const, char, asterisco, por ejemplo, mi cadena. ¿Sí recuerdan? Recuerden que cuando voy a definir un arreglo de caracteres, ¿cómo lo hago? Char, mi cadena, por ejemplo, 8. ¿Sí se acuerdan de la diferencia? Entonces, ¿qué estoy haciendo con string copy? Estoy llevando esta cadena de caracteres a este arreglo de caracteres. O sea que cada uno de estos caracteres va y se pone en la posición o en las posiciones del arreglo. ¿Está claro? Bueno, entonces miren, aquí imprimo PP2, ¿cierto? La edad de PP2. ¿Cuál es el objetivo de imprimir la edad de PP2? Que me muestre que tiene en ese momento basura, ¿cierto? ¿Por qué PP2 tiene en ese momento basura? ¿Quién me dice por qué PP2 tiene basura? La edad de PP2 o PP2.edad. Porque no ha asignado nada. Miren que al único que le ha asignado es a Pepe, sin el 2. ¿Sí lo ven? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una... recuerden que es fsalida. Fsalida es el objeto de salida, ¿cierto? Recuerden que ¿qué es el objeto de salida? El puente. Es quien creó el puente. Es quien tiene el puente. Entonces, voy a utilizar una función que se llama write, ¿cierto? ¿Por qué no utilizo las llaves para llevar los datos como en la otra? Pues porque aquí ya tengo un conjunto de datos más estructurado, no es simplemente una cadena de caracteres. Las llaves, perdón, no, los corchetes, ¿cierto? Perdón, los corchetes tampoco. Los mayores. Pues los paréntesis angulares. ¿Sí saben cuál es? Me refiero a estos. A los mayor menor que agrupan. ¿Por qué no utilizo eso aquí para llevar al objeto de fsalida como lo hacía en la anterior? Porque aquí no tengo una cadena de caracteres, tengo más datos estructurados. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan que cuando vimos el casting, yo les dije que cuando viéramos ficheros íbamos a ver una extremada utilidad de el tipo de casting reinterpret cast? Entonces, ¿para qué se usa en este caso reinterpret cast?
Entonces reinterpret cast se usa para lo siguiente. Recuerden, ¿quién me recuerda para qué se usaba reinterpret cast? ¿Cuál era la teoría? ¿Qué nos decía reinterpret cast? Recuerden, muchachos, que reinterpret cast lo que hacía era hacer una selección inteligente de lo que yo quiero juntar. Recuerden que es un casting. Quiero convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, independiente de lo que sea. Entonces decía, si yo voy a convertir un tipo de dato a este otro tipo de dato, con reinterpret cast, él lo hace de forma inteligente. O sea que cuando yo quiera recuperarme al dato que estaba anteriormente, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Él va a decir, bueno, listo. Usted se quiere devolver. ¿Qué tipo de dato era usted antes? Era tal, devuélvase y yo le voy a conservar su estructura. Lo que no pasa con un casting sencillo, porque un casting sencillo lo que hace es que rompe, ¿cierto? Si yo convierto un double en un entero, lo que hace es que lo trunca, lo mocha. Entonces, si me quiero devolver del entero para el double, él va a decir, hey, pilas, pues ya no tenés toda la información porque el resto se perdió. Entonces reinterpret cast es más o menos para eso, para llevar un casting estructurado. Entonces, ¿qué hago con este? Quiero volver una cadena de caracteres, mírenlo ahí, un char asterisco, una cadena de caracteres. Quiero volver todo el objeto Pepe. Quiero volver todo el objeto Pepe una cadena de caracteres. ¿A qué me refiero con todo el objeto Pepe? A todas las variables que contienen el objeto, o sea, nombre, edad y altura. Entonces las voy a juntar en una cadena. Voy a poner primero el nombre, después seguidito la edad y después seguidito la altura, en una cadena, una chorrera. Eso es lo que hago con reinterpret cast, ¿cierto? Eso es lo que logro, volverle una chorrera para que se vaya por el tubo, ¿cierto? Una vez logré ponerlo como una chorrera, le tengo que decir cuál es el tamaño de esa chorrera, para que no vayan a haber problemas después. Ves que mandó tantos y recibí tantos. No, yo le digo de una vez cuántos son para que usted se quede esperando ese tamaño. ¿Cómo obtengo el tamaño de esa chorrera? ¿Cierto? Lo obtengo con el tamaño de la clase, ¿cierto? Alguien puede decir, pero no, ¿y por qué no con el tamaño de Pepe? No necesariamente. Porque acuérdense que la edad de Pepe es un entero, que son 32, ¿cierto? Pero ese entero puede tener más posiciones asociadas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es bueno llevarme toda la posición que tiene reservada por si de pronto aumentó por ahí en otro lado o tuvo un cambio, alguna cosa, no vaya a haber ningún problema. Entonces, para eso me llevo el tamaño de la clase completa, o sea, me llevo todo el espacio que tiene reservada la clase en esa cadena de caracteres, independiente de si tiene espacios o no. Correcto. Con la función write, ¿de qué? Del objeto fsalida. Y recuerden que el objeto fsalida es ¿qué? Es un objeto de la clase offstream, que es el objeto que crea el tubo, la conexión. Listo. ¿Qué hace esa función write? Va y escribe sobre el archivo. Parece que se cortó desde allá, muchachos. Es que eso... Bueno, les iba diciendo entonces. Profe, Sí. ese char asterisco es un operando, ¿eso qué vendría a hacer ahí? No. A ver, ¿quién me colabora con esa respuesta? ¿Qué es ese char asterisco? Apuntador.
Exacto, es un apuntador tipo carácter. No, es un apuntador que apunta a un dato tipo char. Un apuntador que apunta a un dato tipo char. Entonces recuerden, ¿por qué a las cadenas de caracteres se les asocia un char asterisco? Porque precisamente yo quiero apuntar a todas esas posiciones de esa cadena de caracteres, que no es un arreglo en particular, sino una cadena de caracteres. ¿Sí es claro? Entonces cuando vean char asterisco, asócienlo con una cadena de caracteres, pero en realidad ¿qué es? Es un apuntador que apunta a un tipo de dato char. Bueno muchachos, entonces ¿qué hace ese write? Ese write se lleva esa chorrera para ese archivo. ¿Cuál archivo? Acuérdense, el archivo que creé por aquí en la conexión, que se llama prueba.dat. Bueno, recuerden, nunca se les olvide esta línea es la prueba reina muchachos, ¿cierto? Aquí debe imprimir basura. Vamos a ver qué imprime después. Hasta el momento no hemos llevado nada, ¿cierto? Solo hemos llevado al archivo. Bueno, como en todos los casos, cerramos la conexión, porque ya no vamos a llevar nada más. Cerramos la conexión. ¿Claro hasta ahí? Hasta ahí, ¿qué hicimos? Creamos un archivo y le llevamos los datos de Pepe. Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a crear una conexión de entrada, ¿cierto? Para leer el archivo. Entonces lo hacemos con la clase ifstream y creamos el objeto de entrada. Entonces, obviamente ponemos el nombre del archivo, que es prueba.dat, porque ese es el que queremos ir a leer, ¿cierto? Y aquí, como el archivo es binario, tenemos que ponerle las condiciones de binario. ¿Cuáles son las condiciones de binario? Entonces, tenemos que llamar el dato in y el dato binary con el contexto ios. ¿Qué cambió con respecto al otro? Este in. Como es una conexión de entrada, ya le tengo que poner in y no out. Mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la función read con ese objeto fEntrada, que es de la clase ifstream. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos de ese? ¿Cuáles son los argumentos de esa función? Los argumentos de esa función son entonces miren lo que pasa aquí. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, vea, vaya y lea ese archivo. Y lo que lea me lo va a llevar a PP2. Pero ¿a través de qué? De un reinterpret cast. ¿Por qué tengo que hacer un reinterpret cast? Porque acuérdense que en el archivo lo tengo como una chorrera de datos. Y yo lo necesito como ¿qué? ¿Qué era antes de que fuera una chorrera? ¿Qué era antes de que fuera una chorrera? ¿Qué era? Era un objeto. Exactamente, era un objeto. Que en este caso es un objeto que es un tipo de la clase ¿qué? De la clase tipo registro. Entonces, ojo, antes de que fuera una chorrera era un objeto. Ya quiero hacer lo contrario. Quiero volverlo de una chorrera a un objeto. Como hice el casting con reinterpret cast, lo puedo volver a utilizar y recuperar la información. Entonces le doy reinterpret cast, char asterisco y le pongo el objeto al que quiero llevar la información. Obviamente, llámese como se llame el objeto, tiene que ser un objeto ¿de qué clase? De la clase tipo registro. Si es un objeto de otra clase, pues los datos no van a ser compatibles, obviamente. Entonces lo que le estoy diciendo acá es, vea, conviértame nuevamente eso a un objeto tipo registro y me lo lleva al objeto, a las variables de la clase tipo registro y me lo lleva al objeto PP2. Y obviamente tengo que darle el tamaño, como ahorita también, porque le tengo que decir pilas. ¿Cuántos datos son? Son estos. Entonces le tengo que dar el tamaño de ¿qué? De la clase nuevamente, de la clase tipo registro. Porque ambos objetos son de la misma clase.
Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora lo que hago, según eso, hasta el momento que tengo que en el objeto PP2 tengo toda la información que antes estaba en el objeto Pepe, pero ¿a través de quién la llevé? A través de un archivo. La llevé al archivo, después la leí del archivo y ahora está en PP2 toda la información. ¿Cómo hago para estar seguro que es correcto? Entonces, por eso les decía que esto era muy clave. Aquí edad PP2 me debe imprimir ¿qué? Basura. Pero aquí edad PP2 me debe imprimir ¿qué? La edad de Pepe solo. ¿Por qué? Eso fue lo que hice. A través del fichero llevé la información al otro objeto. Y finalmente aquí, muchachos, cierro la conexión. Entonces vamos a compilar para que lo comprobemos. Pero no puede cerrar todas esas cosas. ¿No puede qué? Cerrar las cosas. No. ¿Saben por qué no? Porque, bueno, excelente esa pregunta porque me llevó a lo que no les había mencionado. ¿Qué pasa si yo estoy usando el archivo y otra persona lo quiere usar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que no lo deje abrir. No lo va a dejar abrir. O sea, yo estoy copiando en él. Resulta que cuando lo quiero leer me va a decir, hey, pilas, están copiando en mí, yo todavía no me puedo dejar leer. Entonces, si yo no cierro la conexión, me va a salir un error futuro. Pues porque estoy copiando y quiero leer al mismo tiempo, y no es posible. Entonces, esa es una de las razones por la que hay que cerrar la conexión, porque hay que liberar el archivo, hay que dejarlo librecito allá. Esa es una de las razones principales. Bueno, entonces, volvemos y miramos. Solo tenemos el ejecutable del ejemplo pasado y el archivo que creamos en el pasado. Vamos a compilar ejemplo 2. Listo, miramos, ahí está el ejecutable. Vamos a ejecutar. Entonces miren lo que aparece, muchachos, en la ejecución. Aparece inicialmente un 0. ¿Se acuerdan qué es lo primero que imprime? La basura que hay en la edad de PP2. Lo que sea hay ahí. Eso es lo primero que imprime. Y después, ¿qué debería imprimir? Ahora sí, el nombre, la edad y la altura de Pepe, que ahora están en PP2. ¿Cierto? Entonces miren que eso es exactamente lo que hace. Miren que la variable edad primero era 0 y ahora es 32. Entonces, eso es la evidencia de que cambió, de que exactamente hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la otra evidencia? ¿Qué es lo otro que tenemos que mirar? ¿Qué es lo otro que tenemos que mirar, muchachos? ¿Cómo? Tenemos que mirar que el archivo se creó. No que acabé de crear un archivo. Entonces vamos a mirar. Miren efectivamente a esta prueba.dat. Vamos a tratar de mirar lo que hay por dentro de prueba.dat. Miren lo que me sale. ¿Por qué me sale eso? Porque él lleva los caracteres tal cual como están, ¿cierto? Para él no le importa si son ASCII o no son ASCII o lo que sea. Él dice, llévemelo así, así es. ¿Está claro, muchachos? ¿Cuál es la única forma de recuperar ese archivo, de leerlo? A través de mi propio programa, volviendo a leer de la forma binaria. No hay otra forma, ¿cierto? Alguien que pueda, un hacker podría extraer la información de ahí, sí. Pero la verdad esto no es tan seguro. Pues no se trata de seguridad, pero la forma de leerlo directamente sí es, pues otra vez a través del programa, porque fácilmente no hay otra opción. Bueno, muchachos,
El tercer ejemplo es ustedes lo van a revisar, ¿cierto? Lo que hace el tercer ejemplo simplemente es guardar datos ordenadamente, con unas secuencias, con unos truquitos, ¿cierto? Lo que voy a hacer aquí es compilarlo para que vean cuál es el resultado y ustedes lo verifiquen más adelante. Entonces miren lo que hace, muchachos. Lo que hace es que va y lleva toda la información de meses en un arreglo estructurado, ¿cierto? Después lo que hace es que la lee al revés y la intercambia y la lleva al revés. Entonces, cosas para resaltar aquí en este archivo, muchachos, para que lo tengan en cuenta. Hay unas funciones que no hemos utilizado, que se llama la función, no la veo, mírenla aquí, la función sig_g. ¿Qué hace esa función sig_g? Esa función va y se para en una posición del archivo, dependiendo de los argumentos que yo le dé, ¿cierto? Obviamente yo le tengo que ir a dar la posición para que él sepa qué posición es. ¿De dónde viene la G? Viene de get, ¿cierto? Quiere decir que yo utilizo eso cuando estoy leyendo o cuando estoy entrando datos a la aplicación. Si estuviera sacando datos y los quisiera poner en un lugar en particular, utilizo la función sig_p de put o de poner, ¿cierto? Entonces están esas otras funciones. Y hay otras funciones que se las describo en las diapositivas para que lo revisen, porfa. Bueno, muchachos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el mini proyecto. Perdón, Abril, que no era. Entonces la voy a leer aquí rápidamente, muchachos. Listo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a crear un formulario, ¿cierto? Para todos es claro que es un formulario. Si no tienen claro que es un formulario, es la hora de preguntarlo. ¿Sí lo tienen claro? Sí. Como una especie de preguntas o qué? ¿Cómo? Como una especie de preguntas. En realidad un formulario es una interfaz, la que sea, que me permite llenar un conjunto de campos, ¿cierto? Y me almacena los campos para elementos individuales. Te voy a poner el ejemplo, un formulario de inscripción al correo, pues para registrarse un correo electrónico.
Entonces me pide mis datos y yo le doy guardar y me crea el correo electrónico, ¿cierto? Pero se sigue usando. Si otra persona quiere crear otro correo, viene y pone sus datos y crea otro. Entonces miren que me va sacando copiecitas. ¿Que esas copiecitas se derivan en qué? En objetos. Listo. Entonces obviamente lo que les digo, debe permitir crear múltiples instancias. O sea, la clase es el formulario y creo múltiples objetos dependiendo de la gente que se registre. Entonces miren muchachos, muy importante, les voy a leer esto. El usuario no solo podrá almacenar las instancias de dicha clase, o sea, se registró una persona, por ejemplo, guardo. Se registró otra persona, guardo, segmentado, o sea, que yo pueda identificar separado, guardo, dependiendo de los que se inscriban, ¿cierto? Entonces, y no solo eso, sino que también las pueda leer selectivamente. ¿Cómo? Ustedes se lo idearán. Hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Usted dirá, ve, ¿cómo hago para guardar esto para después volverlo a leer? Hay muchos truquitos. La idea es que ustedes lo piensen. En realidad, digamos que eso es lo complicado de este ejercicio. El truquito para ir a leer las cosas ordenadamente. Que si yo le pido al segundo usuario que me registre, pues me traiga el segundo usuario, no el primero ni el último. ¿Cierto? Hay truquitos, son muy sencillos, pero es de pensarlos. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el usuario puede elegir, ve, yo quiero, la cuarta persona que se inscribió, quiero mirar los datos. Y obviamente los datos se tienen que cargar en la interfaz, ¿cierto? La interfaz puede ser gráfica. Les recomiendo que sea gráfica para que practiquen más, ¿cierto? Pero no obligo a que sea gráfica. Entonces, si quieren hacer una consola en pantalla, pues en línea de comandos, con un menú lo pueden hacer, no tengo problema. Pero si lo hacen con Qt, pues practicarán más. Listo. Se debe elegir una clase que represente un conjunto de elementos en particular y debe poseer mínimo 10 atributos o características. ¿Cómo así que una clase? No sé, voy a llenar formularios de perros. Listo, tengo una clase perros. ¿Cuáles son los atributos de un perro? La raza, la edad, tipo de pelaje, yo no sé, cualquier cosa. ¿Cierto? Entonces, elijo una clase y le agrego 10 atributos y eso va a construir mi formulario. Ojo, todos los datos se deben guardar en ficheros de texto plano. La idea es no usar archivos binarios. ¿Para qué quiero eso? Porque quiero mirar con qué estructura lo guardan, ¿cierto? Entonces, ojo, muchos van y copian y pegan el ejercicio de los binarios y pues me lo mandan en binario. No, por favor, mándenmelo en texto normal, pues no en binario sino normal. Ya saben cómo se hace, no tienen que agregarle el ios, dos puntos, in o out, el pipe ios, dos puntos binary, no, quitan eso y él se guarda normal. Eso es sencillo, ¿cierto? Bueno, deben guardarse en ficheros de texto plano. No necesariamente tiene que ser uno solo. Lo dejo a su libre albedrío. Que es que yo quiero guardar cada dato en un fichero aparte. Cosa de ustedes. No es eficiente, pero lo dejo, ¿cierto? Es cosa de ustedes. Bueno, pues debe ser posible almacenar o recuperar datos del fichero de forma aleatoria, lo que les decía. O sea, yo selecciono tal opción y me trae tal dato. Ok. Dice, el programa debe almacenar y mostrar todas las características de un objeto en particular en el momento en que se haga la solicitud, es lo que les digo. Bueno, lo que les quiero... Voy a hacer un poquito gráfico en esto, muchachos, para que no se vayan a enredar. Que esto puede ser tan enredado como ustedes quieran. Ojo con esa última opción. Porque esa última opción
les va a hacer la tarea más fácil, ¿cierto? Ojo, tengo el formulario. Voy a hacer un formulario de 3 casillitas, ¿cierto? Entonces, creo el primer dato. Entonces, ¿es un dato de cuánto? De 3, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que lo llevamos a un... Vamos a hacerlo en otra hoja. Tengo el formulario, ¿cierto? 3 casillas. Tengo un documento. Entonces, vamos a suponer que lo voy a guardar en un solo documento. Entonces, guardo el primer dato o el primer objeto. Entonces se guarda 1, 2 y 3, ¿cierto? Guardo el segundo, entonces viene y se guarda aquí abajito, 1, 2 y 3, o como ustedes lo separen, yo no sé, cosa de ustedes. Guardo el tercero, entonces viene 1, 2 y 3. Ojo, siempre deben estar identificados por el bloquecito, ¿cierto? No como elementos individuales. Entonces, ¿a qué me refiero con la última línea? La idea es que yo, por ejemplo, tengo un botoncito que diga, ve, necesito el primero que se metió, necesito el primero, ok, le doy al botón, entonces me trae el primero, tan, tan, tan. Supongamos que este es estrellita, ve, no, necesito el segundo, entonces estrellita, ¿cierto? Pero ojo, lo que me refiero con esa última línea que acabé de leer es que no vamos a traer datos en particular, o sea, que el usuario me diga, ve, yo quiero el segundo dato del segundo objeto. No, o sea, nos traemos los objetos completos, porque si no sería muy complicado para ustedes y no lo quiero llevar hasta ese extremo. Ve, que es que yo quiero el segundo dato del tercer objeto. No, o sea, o me pide el objeto completo o no me pide nada, para que lo tengan muy en cuenta. Si lo hicieran por cada uno de los elementos sería muy complicado o sería más engorroso. Entonces trae el objeto completo. Bueno, ahí les pongo un ejemplo, muchachos, en la guía. Les pongo un ejemplo en la guía en el cual, pues, digamos que hay un ejercicio. Creé una clase persona, ¿cierto? Que tiene los siguientes atributos. Aquí hay 4, para ustedes deberán ser 10. Y en base a este, con base en este, creo objetos. Entonces el primer objeto se va a llamar, pues creo un objeto 1 y lleno los atributos, que va a ser Pedro 25, M 175. Y así sucesivamente, otro objeto con los mismos. Y así voy creando objetos, ¿cierto? Usted me pregunta, profe, ¿cuántos objetos crean? No, pueden ser los que quiera. La idea es que yo pruebe y me deje crear los que yo quiera. Y me deje leer los que yo quiera, ¿cierto? Ahora no vayan a hacer un programa basado en 3 objetos y ya, que suele pasar mucho. Entonces que uno crea el cuarto objeto y se sale de la aplicación. Entonces, ¿por qué sería muy bueno que utilizaran Qt, muchachos? Porque ejercitan habilidades para el proyecto final. Ojo, vuelvo e insisto, no usar archivos binarios. Se recomienda que cada objeto se identifique de manera estándar. Aquí les estoy dando una ayudita, un empujón, muchachos. Por un nombre clave o consecutivo, ¿cierto? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es la ayudita, muchachos? La ayudita es para lo siguiente. Entonces miren, si usted empieza a guardar toda la información en un archivo, ¿cómo la va a distinguir? ¿O cómo el usuario se la va a pedir? Entonces vamos a mirar por aquí en otra hoja. Entonces supongamos que yo tengo un formulario de 3. Y aquí hay una casillita en la cual el usuario ingresa algo, ¿cierto? Y aquí hay, por aquí hay un OK, por ejemplo, y por aquí hay un leer, ¿cierto? Entonces, resulta que si yo quiero guardar información, la diligencio, ¿cierto? Y le doy OK, y viene y me la guarda. Le di OK, listo, tan, vino y me guardó la primera, el primer bloquecito. Volví, llené, le doy OK, tan, el segundo bloquecito.
Volví, llené, le doy OK, el tercer bloquecito, ¿cierto? Volví el cuarto bloque. Entonces, ¿qué es esa ayudita que yo les estoy dando? Pilas. Traten de identificar esos bloques con alguna característica, ¿cierto? Con un nombre, con un número, con un consecutivo. Les voy a dar un ejemplo de consecutivo. Cada que yo ingrese un dato, OK, dentro de su programa, en cualquier variable o lo que quiera, póngale un numerito. Por ejemplo, 1. Por ejemplo, a este 2. Por ejemplo, a este 3. A este 4. Si graba uno siguiente, pues póngale un 5. O lo que usted quiera, un nombre. O un nombre, lo que quiera. Con ese dato es que el usuario va a recuperar la información. Entonces usted le dice, bueno, usted quiere leer el dato, meta el consecutivo. Entonces, bueno, 3. Entonces le da a leer y me trae la información de 3. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo se torna de fácil así? Si logro hacer esa identificación. Ojo muchachos, el usuario no es adivino. ¿Cómo sabe el usuario que lo que va a pedir es 3 y no 4? ¿Quién me dice? Asignándoselo desde el principio. Porque cuando él lo metió, yo se lo mostré. ¿Cierto? Entonces, cuando él ingresó los datos y dijo OK, le salió un 3. Le digo, bueno, ese dato que vos ingresaste es el número 3. Cuando ingresó el siguiente es el número 4. Entonces, él debe saber cuál es. Pues es un poquito como maluco para el usuario, pero digamos que es un ejercicio académico. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Él dice, bueno, entonces quiero leer la número 4, OK. Pero ojo, tienen que mostrarle al usuario cuál es el consecutivo, o cuál es el nombre, o cuál es la clave, o cuál es lo que sea, en el momento de guardarlo, para él saber cuándo lo va a leer. ¿Sí queda claro eso, muchachos? Bueno. Es importante garantizar los permisos de la ruta, lo que les dije. Que no vaya a ser que un error sea, es que no puede escribir, ¿pero por qué? Pues porque no tiene permisos de escritura ese directorio. Obviamente se debe usar una clase diferente al ejemplo, no vayan a usar una clase persona, ¿cierto? ¿Qué me deben entregar? Los archivos de código fuente, todos junticos, ¿cierto? Y el archivo que almacena los datos en un comprimido, o sea, todos los archivos que generen, ¿cierto? El que guarda los .h, los .cpp, el .pro si es de Qt, todo en un archivo comprimido, todo en un archivo comprimido. Y aparte me deben entregar un documento de usuario final. Ojo, donde explique dos cosas. Mírenme muy bien, dos cosas. La primera, cómo funciona el programa, o sea, cómo hago para usarlo, ¿cierto? Y la segunda, cuál es el funcionamiento, o sea, que me lo expliquen a nivel del código, cómo guarda, cuál fue la técnica que hicieron, guardo en varios archivos, o guardo en un archivo separando por espacio, o guardo en un archivo y no separo, o asigno un consecutivo, o asigno una clave, lo que sea. Explicándome esas dos cosas, cómo lo uso y cómo hicieron para hacer esa interacción. Obviamente es obligatorio el uso de Linux. Y es necesario que se pongan comentarios en el código. ¿Tienen alguna duda al respecto, muchachos? ¿Tienen alguna duda entonces? De todas maneras, muchachos, si tienen alguna duda, ya saben que por el foro. Recuerden que tienen que elevar un poquito más la participación en el foro. Bueno, muchachos, seguía el tema de templates y excepciones, pero yo creo que el tiempo es poco ya para abarcar ese tema. Entonces, más bien, repásenlo y lo abarcamos en la siguiente tutoría con otro tema, ¿cierto? Ya que en la siguiente tutoría pues no vamos a tener que revisar anteproyectos. ¿Tienen alguna duda entonces adicional?
Listo, muchachos, entonces así quedamos. Muchas gracias. Yeah. Ya está.